Médico se asombra al ver a billonario en coma despertar justo después de que el loro dijera algo. Francisco Castañeda Ruiz, a sus 78 años, permanecía desde hacía 6 meses en estado de coma en el lecho de uno de los hospitales más exclusivos de la Ciudad de México, rodeado por los mejores equipos médicos que el dinero podía comprar. Su familia alternaba entre esperanza y desesperación, mientras los médicos repetían el mismo diagnóstico sombrío. Las probabilidades de recuperación eran prácticamente inexistentes. Fue entonces que el loro verde esmeralda, que había sido traído por la nieta más pequeña 3 días antes, comenzó a repetir palabras que helaron la sangre de todos los presentes. «Abuelito, ella quemó los papeles. Abuelito, ella quemó los papeles», repetía el animal con una voz infantil conocida. En el momento exacto en que esas palabras resonaron por la habitación, los ojos de Francisco se abrieron lentamente. El doctor Guillermo Mendoza, neurólogo responsable del caso, casi dejó caer la tabla de sus manos. En 25 años de carrera, nunca había presenciado un despertar tan súbito y aparentemente conectado a un estímulo externo específico. El paciente, que momentos antes no presentaba ningún signo de actividad cerebral consciente, ahora movía los ojos lentamente por el cuarto, tratando de enfocar el entorno a su alrededor. «Esto es imposible», murmuró el médico, acercándose a la cama con cautela. «Señor Castañeda, ¿puede oírme?» Francisco intentó formar palabras, pero solo un susurro ronco salió de su garganta reseca. Sus ojos, sin embargo, estaban alertas y buscaban algo específico en la habitación. Cuando su mirada encontró al loro posado en un soporte improvisado cerca de la ventana, una lágrima cayó por su rostro arrugado. «Paco, mi Paco», logró susurrar finalmente, reconociendo al pájaro que había sido compañero de su fallecida esposa por más de 15 años. La nieta Jimena, de apenas 8 años, corrió hasta la cabecera de la cama con los ojos brillando de alegría. Ella había insistido en traer a Paco al hospital en contra de la voluntad de los adultos, alegando que el loro estaba muy triste en casa y que el abuelito necesitaba a su amigo. La niña no imaginaba que esa decisión lo cambiaría todo. «¡Abuelito! ¡Abuelito despertó!», gritó Jimena, llamando a toda la familia que esperaba en la sala de espera. En pocos minutos, la habitación se llenó. Alejandra, hija mayor de Francisco y madre de Jimena, entró corriendo con su esposo Mauricio. Justo detrás llegaron Javier, el hijo menor, acompañado de su esposa Vanessa. Todos miraban incrédulos al patriarca de la familia, que hacía unos momentos parecía estar en sus últimos días de vida. El doctor Guillermo pidió calma y comenzó a hacer las primeras pruebas neurológicas básicas. Francisco respondía a las preguntas simples con asentimientos de cabeza y lograba apretar ligeramente la mano del médico cuando se lo pedían. Sus reflejos estaban preservados y su cognición parecía estar regresando gradualmente. «¿Cómo es posible esto, doctor?», preguntó Alejandra aún incrédula. «Ayer dijo usted que no había más esperanza». «Francamente, no tengo una explicación médica para lo que acabo de presenciar», admitió el doctor Guillermo. «El estímulo del loro parece haber provocado una respuesta neurológica inesperada. Necesitaremos hacer nuevos exámenes para entender el estado actual del paciente». Durante los exámenes preliminares, Paco continuó repitiendo la misma frase. «Abuelito, ella quemó los papeles». A cada repetición, Francisco se ponía más agitado, tratando de comunicar algo que su voz, aún débil, no lograba expresar claramente. El loro tenía el hábito de imitar conversaciones que escuchaba, especialmente las palabras de niños, y esa frase claramente venía de Jimena. Javier apartó a la sobrina a un rincón y preguntó amablemente sobre lo que el loro estaba repitiendo. La niña, con la inocencia típica de su edad, explicó que había escuchado una conversación extraña en casa días antes. Estaba jugando en el ático cuando oyó voces provenientes del escritorio del abuelo en el piso de abajo. «Escuché a la tía Vanessa hablando por teléfono sobre unos papeles», contó Jimena. «Dijo que lo quemó todo y que ahora estaba a salvo. Se lo conté a Paco porque pensé que era una historia interesante». Un silencio pesado se apoderó del cuarto.
Todas las miradas se volvieron hacia Vanessa, esposa de Javier, que había palidecido visiblemente. Intentó disimular el nerviosismo con una risa forzada y alegó que la niña había malinterpretado alguna conversación sobre documentos viejos que ella había desechado durante una limpieza. Francisco, observando todo el movimiento, hizo un esfuerzo enorme para hablar. Con ayuda de un poco de agua y mucha determinación, logró articular algunas palabras fundamentales: caja fuerte, testamento, Alejandra, llave. La mención a la caja fuerte y al testamento creó una tensión palpable en el ambiente. Alejandra entendió de inmediato que su padre quería que revisara algo importante en casa. Había una caja fuerte antigua en el estudio, cuya combinación solo ella y su padre conocían, pero que no se abría desde hacía años. El doctor Guillermo sugirió que solo 2 personas permanecieran en el cuarto para no agobiar al paciente. Alejandra decidió quedarse con Jimena, mientras los demás regresarían al día siguiente. La atmósfera estaba cargada de desconfianza y preguntas no formuladas. En cuanto se quedaron solas con Francisco, Alejandra se acercó a la cama. Su padre, a pesar de la debilidad física, mantenía la mirada firme y determinada. Señaló discretamente a Paco e hizo un gesto que ella interpretó como «escucha con atención». El loro, como si entendiera la gravedad del momento, repitió de nuevo: «Abuelito, ella quemó los papeles». «Papá, ¿necesito ir a casa a revisar la caja fuerte?», preguntó Alejandra en voz baja. Francisco asintió con vehemencia y susurró algunas palabras más cruciales. «Hoy, antes de que ellos vuelvan». Alejandra comprendió la urgencia en la voz de su padre. Algo muy importante había ocurrido durante los meses en que él estuvo inconsciente, y esa cosa estaba relacionada con los papeles que Vanessa supuestamente había quemado. La hija mayor sabía que debía actuar rápidamente antes de que Javier y Vanessa regresaran al día siguiente. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esa misma noche, después de dejar a Jimena con una niñera de confianza, Alejandra se dirigió a la mansión familiar en las lomas de Chapultepec. La casa estaba silenciosa y oscura, exactamente como había quedado desde que Francisco fue hospitalizado. Conocía cada rincón de aquel lugar donde había crecido y sabía exactamente dónde buscar. El estudio de su padre permanecía intacto, con sus muebles de madera noble y estantes repletos de libros jurídicos y financieros. Alejandra fue directamente a la caja fuerte empotrada en la pared, escondida detrás de un cuadro familiar. Sus dedos temblaban ligeramente mientras tecleaba la combinación que incluía la fecha de nacimiento de su madre, fallecida hacía 5 años. Lo que encontró dentro de la caja fuerte la dejó sin aliento. Faltaban muchos documentos importantes: el testamento original, varias escrituras de propiedades, certificados de acciones de la empresa familiar y contratos de inversión. En el lugar donde solía estar una carpeta gruesa con documentos, solo había cenizas y trozos de papel quemados. Pero había algo más. Una pequeña caja de madera que Alejandra nunca había visto antes contenía una serie de fotografías y una carta sellada con su nombre. La carta estaba escrita con la letra temblorosa de su padre, claramente redactada en algún momento antes de su accidente vascular. «Mi querida Alejandra», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que algo grave me ha pasado y que has descubierto la traición que he estado investigando durante meses. Vanessa no es quien aparenta ser y Javier está siendo manipulado de una forma que él ni siquiera imagina». Las manos de Alejandra temblaron al continuar la lectura. La carta revelaba que Francisco había descubierto irregularidades financieras en la empresa familiar y que todas las evidencias apuntaban a tía Vanessa como la responsable. Ella se había casado con Javier no por amor, sino como parte de un plan elaborado para tener acceso a la fortuna de la familia Castañeda. «Contraté a un investigador privado para confirmar mis sospechas», continuaba la carta,
Las evidencias están en una caja de seguridad del banco en el número 1247 del Banco Peninsular en el Paseo de la Reforma. La llave está cosida en el forro del cajón inferior derecho de mi escritorio. Alejandra, confía solo en ti misma y protege a nuestra familia. Con el corazón acelerado, Alejandra buscó el cajón indicado y, tras unos minutos de búsqueda cuidadosa, encontró la pequeña llave de la caja de seguridad bancaria. La situación era más grave de lo que imaginaba y necesitaba actuar con inteligencia para proteger no solo el patrimonio familiar, sino también a su hermano, que claramente estaba siendo engañado. A la mañana siguiente, antes de regresar al hospital, Alejandra fue al banco y accedió a la caja de seguridad. Lo que encontró allí confirmó sus peores temores. Había fotos de tía Vanessa encontrándose secretamente con un hombre desconocido, documentos que probaban transferencias ilegales de dinero de la empresa y, más impactante aún, evidencias de que ella se había casado anteriormente con otros hombres ricos que misteriosamente sufrieron accidentes o problemas de salud poco después. Un informe detallado del investigador privado revelaba que tía Vanessa en realidad se llamaba Mónica Lozano y tenía un historial de relaciones con hombres mayores y adinerados. Su modus operandi era siempre el mismo. Seducía a hombres de familia, se casaba rápidamente y luego manipulaba situaciones para beneficiarse económicamente de sus muertes o incapacitaciones. Alejandra fotografió todos los documentos con su celular y guardó los originales en la caja de seguridad. Necesitaba confrontar a tía Vanessa, pero sabía que debía ser estratégica. Si tía Vanessa realmente era una criminal experimentada, un abordaje directo podría ser peligroso no solo para ella, sino para toda la familia. De vuelta al hospital, Alejandra encontró una escena que la tranquilizó momentáneamente. Francisco estaba despierto y conversando en susurros con el doctor Guillermo. Su recuperación era impresionante, y el médico explicó que, aunque aún necesitaba unos días de observación, no había señales de secuelas permanentes del coma. «¿Cómo se siente, papá?», preguntó Alejandra besando la frente del patriarca. «Mejor, hija mía. Mucho mejor», respondió Francisco con una voz aún débil pero firme. «¿Y tú? ¿Encontraste lo que necesitabas encontrar?». Alejandra asintió discretamente y susurró al oído de su padre que había descubierto todo. Francisco cerró los ojos en alivio, sabiendo que su hija estaba al tanto del peligro y tomaría las medidas necesarias. Paco, que había pasado la noche en el hospital con autorización especial del doctor. Guillermo estaba más calmado, pero aún repetía ocasionalmente frases que Alejandra ahora entendía tenían un significado mucho más profundo. Ella quemó los papeles, era solo la punta del iceberg. Cuando Javier y tía Vanessa llegaron para la visita de la tarde, Alejandra observó cuidadosamente el comportamiento de su cuñada. Tía Vanessa parecía nerviosa y evitaba mirar directamente a Francisco. Hacía comentarios excesivamente cariñosos sobre la recuperación milagrosa del suegro, pero sus palabras sonaban forzadas y ensayadas. «Es increíble cómo mejoró tanto en tan poco tiempo», comentó tía Vanessa. «Ayer los médicos no daban ninguna esperanza». «Sí, realmente es un milagro», concordó Alejandra estudiando cada microexpresión en el rostro de su cuñada. «Papá siempre fue muy fuerte. Suerte la nuestra que despertó justo cuando el loro empezó a hablar sobre papeles quemados». Tía Vanessa tragó saliva, pero intentó mantener la compostura. «Los niños dicen tantas cosas sin sentido, ¿verdad? Jimena debe haber escuchado alguna conversación sobre limpieza de documentos antiguos». Francisco, fingiendo estar más debilitado de lo que realmente estaba, observaba toda la interacción con atención. Sabía que Jimena había comprendido la situación y confiaba en la inteligencia de su hija para lidiar con Vanessa de la forma adecuada. El doctor Guillermo entró al cuarto para hacer la evaluación de la tarde y anunció que Francisco podría recibir el alta en 2 días si continuaba progresando al mismo ritmo. La noticia causó reacciones muy diferentes. Jimena y Mauricio se mostraron genuinamente alegres, mientras que Vanessa intentó disimular lo que parecía ser preocupación. «Qué bien, amor», dijo Vanessa a Mauricio.
Por fin podremos tener a papá de vuelta en casa. En realidad, interrumpió Jimena, pensé que sería mejor que se quedara en mi casa por unas semanas, hasta que se recupere por completo. Mi casa es más pequeña y es más fácil cuidar a alguien en recuperación. La sugerencia provocó una discusión inesperada. Vanessa de inmediato se opuso, alegando que Francisco estaría mejor cuidado en la casa de la familia, donde ella podría ayudar en los cuidados diarios. Mauricio apoyó a su esposa, argumentando que sería más práctico y que Vanessa tenía experiencia cuidando a personas mayores. Francisco percibió la tensión creciente y decidió intervenir. «Jimena», dijo con voz pausada, «quiero hablar contigo, a solas». Cuando Mauricio y Vanessa salieron a buscar café, Francisco tomó la mano de su hija y susurró con urgencia. «Ella no puede llevarme a casa, ¿entiendes?» «Lo entiendo, papá, tengo un plan», tranquilizó Jimena. «Confía en mí». Esa noche Jimena desarrolló una estrategia cuidadosa. Sabía que no podía simplemente acusar a Vanessa sin pruebas concretas, especialmente porque Mauricio estaba emocionalmente involucrado y probablemente no creería acusaciones contra su esposa. Necesitaba ser más sutil. Al día siguiente, Jimena llegó al hospital con una carpeta llena de documentos aparentemente relacionados con los negocios de la familia. En realidad, eran papeles sin importancia, pero los organizó de manera que pareciera que contenían información financiera crucial. «Papá, encontré estos documentos en tu oficina», dijo Jimena en voz alta, lo suficiente para que Vanessa, que estaba en el pasillo, pudiera escuchar. «Son los contratos de respaldo que guardabas en la caja fuerte secundaria. Qué suerte que no estaban junto con los otros papeles». Francisco comprendió de inmediato el plan de su hija y representó su sorpresa de manera convincente. «Ah, sí, olvidé esos contratos. Muy importante que los hayas encontrado». Vanessa entró al cuarto en ese preciso momento, claramente intentando parecer casual, pero obviamente interesada en la conversación. «¿Qué documentos son esos, Jimena?» «Unos contratos de respaldo que papá siempre mantenía separados», respondió Jimena, cerrando la carpeta de manera protectora. «Cosas de la empresa que nunca confiaba a la oficina principal. El cebo estaba lanzado». Jimena sabía que si Vanessa realmente tenía intenciones maliciosas, intentaría descubrir más sobre esos documentos importantes que habían escapado de su atención durante los meses en que Francisco estuvo inconsciente. Durante el resto de la visita, Vanessa hizo varias preguntas aparentemente casuales sobre los documentos encontrados. ¿Dónde exactamente los había encontrado Jimena? ¿Eran muy importantes para los negocios? ¿Había otros documentos escondidos por la casa? Jimena respondió de manera vaga, creando la impresión de que había más documentos valiosos repartidos por la casa y que aún los estaba buscando. Observó cómo los ojos de Vanessa brillaban con cada información, confirmando sus sospechas de que su cuñada tenía un interés especial en el patrimonio familiar. Francisco recibió el alta al día siguiente y la discusión sobre dónde se quedaría durante la recuperación se intensificó. Vanessa insistió en que sería mucho trabajo para Jimena cuidar a su padre sola, especialmente con una hija pequeña que criar. Mauricio apoyaba a su esposa, genuinamente preocupado por la sobrecarga de su hermana. «Realmente no me importa ayudar», insistió Vanessa. «Cuidé de mi propia abuela durante años antes de que falleciera. Tengo experiencia con personas en recuperación». Alejandra observó cómo Vanessa enfatizó la palabra falleciera y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Basada en lo que había leído en el reporte del investigador, sabía que no era coincidencia. «Gracias por la oferta, Vanessa, pero ya organicé todo en mi casa», dijo Alejandra firmemente. «Hasta contraté una enfermera particular para los primeros días». La tensión era evidente. El doctor Guillermo sugirió que la familia hablara en privado y llegara a un acuerdo que fuera mejor para el paciente. Enfatizó que Francisco necesitaba paz y tranquilidad durante la recuperación y que los conflictos familiares podrían perjudicar su progreso. Durante la reunión familiar, Francisco tomó una decisión que sorprendió a todos. «Quiero dividir mi tiempo. 2 semanas, casa de Alejandra.
2 semanas. Casa de Javier. Así, todos pueden ayudar. Era una solución aparentemente justa que nadie podía cuestionar públicamente. Javier quedó satisfecho. Vanessa logró disimular una expresión de alivio, y Alejandra aceptó, sabiendo que tendría 2 semanas para preparar una estrategia más definitiva. Las primeras 2 semanas en la casa de Alejandra transcurrieron tranquilamente. Francisco se recuperó rápidamente, su habla volvió a la normalidad, y su movilidad mejoró significativamente. Más importante aún, él y Alejandra usaron ese tiempo para planear cuidadosamente cómo lidiar con Vanessa. Paco también se adaptó bien a la casa de Alejandra, y Jimena quedó encantada de tener al abuelito y al loro cerca. Lo que ella no sabía era que Paco estaba siendo entrenado para una tarea especial. Francisco, que había convivido con el ave por más de 15 años, sabía exactamente cómo enseñarle frases específicas. «Vamos a hacer un juego, Jimena», sugirió Francisco un día. «¿Qué tal si enseñamos a Paco a repetir algunas cosas graciosas?» Jimena se emocionó con la idea y, sin saberlo, se convirtió en parte del plan. Enseñaron a Paco a repetir frases como «¿Dónde están los papeles?», «Ella escondió todo» y «Cuenta en el banco». Para la niña, era solo un juego divertido con su loro favorito. Mientras tanto, Alejandra usó sus contactos en el mundo corporativo para investigar discretamente el pasado de Vanessa. Descubrió que Mónica Lozano había trabajado brevemente en una casa de retiro antes de conocer a Javier, y que había rumores sobre irregularidades financieras que nunca fueron formalmente investigadas. La cercanía del momento en que Francisco se mudaría a la casa de Javier creaba una atmósfera de tensión creciente. Alejandra sabía que no podía aplazar indefinidamente el enfrentamiento con Vanessa, pero también sabía que necesitaba pruebas más sólidas antes de exponer la situación ante Javier. Una semana antes de la mudanza planeada, Alejandra recibió una llamada inesperada del investigador particular que su padre había contratado. El hombre explicó que había seguido monitoreando a Vanessa discretamente, incluso después del accidente de Francisco, y tenía información nueva y perturbadora. «Señora Alejandra, necesito verla urgentemente», dijo el investigador. «Descubrí algo que puede ser crucial para la seguridad de su padre». Se encontraron en un café discreto en el centro de la Ciudad de México. El investigador, un hombre de mediana edad llamado Alberto Solís, presentó pruebas que dejaron a Alejandra en estado de shock. Él había documentado que Vanessa compraba sustancias que, en pequeñas dosis regulares, podían simular síntomas de deterioro natural de la salud en personas mayores. «Ella es muy inteligente», explicó Alberto. «Nunca usa nada que pueda ser detectado en una autopsia básica, pero el patrón de comportamiento es siempre el mismo: matrimonio rápido, cuidados cariñosos de la salud del esposo, deterioro gradual y muerte aparentemente natural». Las fotografías que Alberto le mostró a Alejandra revelaban a Vanessa comprando los productos en farmacias distintas, siempre pagando en efectivo y nunca usando el mismo establecimiento 2 veces. También había imágenes de ella encontrándose con un hombre que Alberto identificó como un farmacéutico con historial de prácticas cuestionables. «Su padre tuvo suerte de entrar en coma cuando lo hizo», dijo Alberto sombríamente. «Por las evidencias que recolecté, ella se estaba preparando para intensificar lo que llama su tratamiento». Alejandra sintió náusea al comprender completamente lo que Vanessa había planeado para su padre. El accidente vascular que provocó el coma pudo haber sido lo único que salvó a Francisco de un destino mucho peor. «Necesitamos ir a la policía», dijo Alejandra. «Todavía no tenemos suficientes evidencias para una condena», advirtió Alberto. «Ella es experta y cuidadosa. Necesitamos atraparla en flagrancia o lograr que confiese de alguna manera». Fue entonces cuando Alejandra tuvo una idea arriesgada, pero potencialmente eficaz. Usarían a Paco y el traslado de Francisco a la casa de Javier como una trampa elaborada para Vanessa. El plan requeriría un timing perfecto y una dosis considerable de valor. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando.
La noche anterior al traslado, Alejandra explicó el plan completo a su padre. Francisco quedó impresionado por la inteligencia de su hija y aceptó participar, a pesar de los riesgos involucrados. Sabían que tenían solo una oportunidad para hacer que todo funcionara. El plan era complejo pero ingenioso. Francisco fingiría estar más debilitado de lo que realmente estaba, creando la impresión de que necesitaba cuidados constantes. Alejandra instalaría discretamente equipos de grabación en la casa de Javier con la ayuda técnica de Alberto. Paco sería el elemento sorpresa, programado para repetir frases específicas en momentos estratégicos. Más importante aún, crearían la falsa impresión de que Francisco había escondido una gran cantidad de dinero en algún lugar de la casa, dinero que Vanessa necesitaría encontrar antes de que otros miembros de la familia lo descubrieran. Esto la forzaría a actuar rápidamente y esperaban ellos de forma incriminatoria. Alejandra llegó a la casa de Javier a la mañana siguiente con Francisco y Paco. La casa era grande y bien decorada, ubicada en un barrio noble de la Ciudad de México. Vanessa los recibió con sonrisas exageradas y demostraciones efusivas de cariño hacia su suegro. «Papá, qué bueno tenerlo aquí con nosotros», dijo Vanessa, ayudando a Francisco a acomodarse en el sillón de la sala. «Preparé el cuarto principal para usted. Va a estar muy cómodo». Francisco agradeció educadamente, pero Alejandra notó cómo observaba cada movimiento de Vanessa con atención disimulada. Javier, genuinamente feliz de tener a su padre en casa, se aseguró de mostrar todas las adaptaciones que había hecho para hacer la casa más segura para una persona en recuperación. Durante la primera semana, todo transcurrió de forma aparentemente normal. Vanessa se mostraba una cuidadora atenta, preparando comidas especiales y asegurándose de que Francisco tomara todos los medicamentos recetados. Sin embargo, Alejandra notó que Vanessa siempre insistía en preparar personalmente la medicación de su suegro, alegando querer asegurarse de que todo estuviera correcto. Alberto, disfrazado como técnico de una empresa de telefonía, había instalado discretamente equipos de audio en varios cuartos de la casa. Alejandra recibía reportes diarios sobre las actividades de Vanessa cuando Javier estaba en el trabajo. El momento crucial llegó en la segunda semana. Francisco fingió estar confundido y comenzó a murmurar sobre un tesoro escondido que necesitaba mostrarle a alguien de confianza antes de olvidar completamente dónde lo había puesto. Hizo estos comentarios siempre en presencia de Vanessa, asegurándose de que ella escuchara cada palabra. «Alejandra, necesito contarte sobre el dinero», dijo Francisco en voz alta durante una visita de su hija. «Está escondido, lugar seguro, pero se me está olvidando. ¿Dónde lo puse?» Vanessa, que estaba organizando medicamentos en la cocina, claramente detuvo lo que hacía para escuchar mejor. Francisco continuó su actuación, mencionando una cantidad considerable de dinero en efectivo que había escondido en algún lugar de la casa años atrás, como un fondo de emergencia que ni siquiera sus hijos conocían. «Papá, no se preocupe por eso ahora», dijo Alejandra, siguiendo el guión planeado. «Cuando se sienta mejor, hablamos de esas cosas». «No», insistió Francisco, fingiendo agitación. «Necesito contar antes de que se me olvide ese por completo. El lugar es especial, relacionado con su madre». Esa información específica hizo que los ojos de Vanessa brillaran. Francisco había mencionado que el escondite estaba relacionado con su difunta esposa, lo que significaba que probablemente estaba en algún lugar sentimental de la casa, quizás en el cuarto de la pareja o en algún sitio que tuviera un significado especial para su relación. Durante los días siguientes, Alberto le reportó a Alejandra que Vanessa había comenzado a revisar sistemáticamente la casa durante el período en que Javier estaba en el trabajo y Francisco dormitaba. Era meticulosa y cuidadosa, siempre poniendo todo exactamente en su lugar, pero los equipos de grabación capturaban todos sus movimientos. Paco, siguiendo su entrenamiento, comenzó a repetir frases estratégicas en el momento justo. Cuando Vanessa buscaba en el cuarto principal, el loro repetía:
¿Dónde están los papeles? Cuando revisaba la oficina decía, ella lo escondió todo. Las frases eran lo suficientemente ambiguas como para no levantar sospechas en Javier, pero claramente perturbaban a Vanessa. La tensión aumentó cuando Francisco comenzó a olvidar tomar sus medicamentos, alegando una creciente confusión mental. Vanessa se mostraba visiblemente irritada cuando esto sucedía e insistía cada vez con más énfasis en que debía mantener la medicación al día por su propia seguridad. «Papá, es muy importante que tome los remedios a las horas correctas», decía Vanessa con una firmeza que contrastaba con su habitual dulzura artificial. Las personas en recuperación pueden tener recaídas graves si no cuidan adecuadamente su salud. Alejandra observaba estas interacciones con una creciente certeza de que estaban en el camino correcto. Vanessa estaba claramente impaciente porque Francisco revelara el lugar del dinero antes de que su condición mental se deteriorara. Pero al mismo tiempo, quería acelerar ese deterioro a través de la medicación. El momento decisivo llegó una tarde de jueves. Javier había viajado por trabajo durante 2 días, dejando a Vanessa sola para cuidar a Francisco. Era exactamente la oportunidad que ella esperaba y que Alejandra había planeado cuidadosamente. Francisco fingió estar particularmente confuso ese día, llamando a Vanessa por el nombre de su difunta esposa y haciendo comentarios incoherentes sobre proteger el tesoro de la familia. Vanessa, al darse cuenta de que quizás era su última oportunidad para obtener información útil, decidió ser más directa. «Papá, sobre ese dinero que mencionó», dijo Vanessa, sentándose junto a Francisco y hablando en tono cariñoso pero insistente. «¿Podría contarme dónde está? Es por su propia seguridad. Si algo le pasa, la familia necesita saber sobre esos recursos». Francisco fingió esforzarse por concentrarse y comenzó a dar pistas vagas sobre el escondite. Habló sobre un lugar donde Elena guardaba sus joyas, refiriéndose a su esposa fallecida, y mencionó algo sobre detrás del espejo del amor. Estas pistas enviaron a Vanessa directamente al cuarto principal, donde había un espejo antiguo que Elena había adorado. Mientras ella registraba frenéticamente detrás y alrededor del espejo, Paco soltó la frase que marcaría la diferencia. «Ella quemó los papeles». Ximena dejó de buscar y miró directamente al loro con una expresión de pánico mal disimulado. «Cállate, animal estúpido», susurró con rabia, confirmando que sabía exactamente a qué papeles se refería el animal. Pero Paco había sido bien entrenado y continuó. «¿Dónde están los papeles? Ella lo escondió todo. Cuenta en el banco». Con cada frase, Ximena se ponía más agitada. Se acercó a la jaula con una expresión que nunca había mostrado antes, fría, calculadora y peligrosa. «Sabes demasiado, ¿verdad?», murmuró al pájaro. Fue entonces cuando Francisco, fingiendo estar dormitando en el sillón, escuchó algo que lo hizo abrir los ojos discretamente. Ximena estaba hablando por teléfono en voz baja, pero él logró captar palabras clave. Acelerar el proceso, dosis doble y esta noche. La confirmación de que Ximena realmente pretendía hacerle daño le dio a Francisco el valor final que necesitaba. Cuando ella se acercó con un vaso de agua y medicamentos, él fingió estar demasiado somnoliento para tomar la medicación adecuadamente. «Vamos, papá, necesita tomar las pastillas», insistió Ximena, intentando forzar los comprimidos en la boca de Francisco. «Es por su propio bien». No quiero». «Muchas pastillas», murmuró Francisco, resistiendo sutilmente. «Escúcheme bien, viejito», dijo Ximena, y su voz había cambiado por completo. Toda la dulzura artificial había desaparecido, reemplazada por una frialdad cortante. «Va a tomar estos medicamentos ahora, o voy a tener que encontrar una forma más directa de resolver este problema». Era la confesión que Alejandra y Alberto estaban esperando. Los equipos de grabación capturaron no solo las palabras amenazantes, sino también el tono claramente intimidatorio que Ximena usó. Francisco sabía que necesitaba seguir actuando por unos minutos más. «Por favor, solo quiero
Descansar, susurró Francisco fingiendo extrema debilidad. ¿Descansar? Va a descansar para siempre si no coopera conmigo, dijo Jimena, perdiendo completamente la compostura. ¿Sabe qué? Me cansé de este jueguito. Usted sabe que quemé esos documentos, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque su familia no merece toda esa riqueza. Ustedes no tienen idea de cómo usarla adecuadamente. Francisco apenas podía creer que Jimena estuviera confesando todo tan abiertamente. Ella continuó, como si años de rabia reprimida estuvieran finalmente encontrando una salida. Javier es un idiota que nunca sospechó de nada. Alejandra se cree muy lista, pero ni siquiera imagina lo que planeé para toda esta familia. Y usted, viejito terco, debería haber tenido la decencia de morirse durante el coma como estaba planeado. La crueldad desnuda en esas palabras impactó a Francisco, pero mantuvo la actuación. Jimena continuó revelando detalles de su plan, incluyendo cómo había manipulado sus medicamentos antes del derrame y cómo pretendía hacer que su muerte pareciera natural. Pero ahora usted lo arruinó todo con esta historia del dinero escondido, continuó Jimena. ¿Dónde está ese dinero? Hable ahora o juro que no va a ver el amanecer mañana. En ese momento crítico, Francisco escuchó el sonido de la llave en la puerta principal. Era Alejandra, llegando para una visita sorpresa perfectamente cronometrada. Jimena escuchó el mismo sonido y entró en pánico. «Mierda, llegó temprano», murmuró Jimena. «Escúcheme bien, viejito, ni se le ocurra decir una palabra sobre nuestra conversación. Si abre la boca, le garantizo que su preciosa nieta Jimena va a tener un accidente muy triste». La amenaza contra Jimena fue la gota que derramó el vaso. Francisco abandonó por completo la actuación y se levantó del sillón con una agilidad que sorprendió a Jimena. «Víbora maldita», dijo Francisco con voz firme y clara, «no vas a tocar ni un pelo de mi nieta». Jimena quedó impactada al darse cuenta de que Francisco estaba mucho más lúcido y fuerte de lo que aparentaba. Antes de que ella pudiera reaccionar, Alejandra entró a la sala acompañada de Alberto y dos policías civiles que habían sido discretamente alertados. «Mónica Lozano, está usted arrestada por tentativa de homicidio, fraude y apropiación indebida», anunció uno de los policías. Mónica intentó negarlo todo, alegando que se trataba de un malentendido, pero los policías explicaron que tenían grabaciones de sus confesiones y evidencias recolectadas a lo largo de semanas de investigación. Alberto presentó todas las pruebas que había reunido, incluyendo las fotografías, documentos financieros y registros de las compras sospechosas en las farmacias. La expresión en el rostro de Mónica cambió gradualmente de la negación al enojo y, finalmente, a una aceptación amarga. «No tienen idea de lo que perdieron», dijo con desprecio. «Podría haber hecho de esta familia algo realmente grandioso. En cambio, prefirieron proteger a un viejo senil y su riqueza mal administrada». «Lo único senil aquí son tus planes», respondió Francisco firmemente. «Alejandra, ¿dónde está Jimena?» «Está en la escuela, papá. Está segura», tranquilizó Alejandra. Cuando Javier regresó de su viaje de negocios al día siguiente, encontró su vida completamente transformada. El arresto de Mónica y la revelación de sus planes siniestros lo dejaron en estado de shock. Inicialmente, se negó a creer que la mujer que amaba fuera capaz de tanta crueldad. «Debe haber algún error», repetía Javier. «Mónica puede tener sus defectos, pero nunca le haría daño a papá ni a la familia». Alejandra y Francisco pasaron horas presentando todas las evidencias a Javier. Los audios de las confesiones de Mónica fueron particularmente devastadores para él. Escuchar a la mujer que amaba planeando la muerte de su padre y amenazando a su sobrina destruyó cualquier ilusión que aún mantenía. El proceso de divorcio se inició de inmediato, y Javier cooperó totalmente con las autoridades para garantizar que Mónica fuera adecuadamente procesada. Se descubrió que había robado cantidades sustanciales de la empresa familiar y que sus crímenes se extendían mucho más allá del intento de homicidio contra Francisco. La investigación reveló que Mónica Lozano era en realidad parte de una red pequeña, pero organizada de mujeres que se especializaban en explotar a hombres mayores adinerados.
Había aprendido sus técnicas de una mentora más experimentada y había aplicado los mismos métodos en al menos 3 relaciones anteriores. El doctor Guillermo, el neurólogo que había seguido la recuperación de Francisco, quedó fascinado con el papel que Paco había desempeñado en toda la situación. Documentó el caso como un ejemplo único de cómo las mascotas pueden servir como testigos involuntarios de situaciones de abuso doméstico. El loro esencialmente salvó la vida del señor Castañeda, comentó el doctor Guillermo en una entrevista para una revista médica. Su capacidad para memorizar y repetir conversaciones específicas proporcionó las pistas iniciales que llevaron al descubrimiento de un plan de asesinato elaborado. Paco se convirtió en una pequeña celebridad local, siendo presentado en programas de televisión como el loro que resolvió un crimen. Jimena se sintió orgullosa de su amigo emplumado, aunque aún no comprendía completamente la gravedad de la situación que había ayudado a resolver. La recuperación emocional de la familia fue un proceso gradual. Javier pasó por un periodo difícil de depresión y culpa, cuestionándose cómo había sido tan ciego a las señales de peligro. Francisco y Alejandra lo apoyaron durante ese periodo, enfatizando que Mónica era una manipuladora experta y que él había sido víctima tanto como cualquier otro miembro de la familia. «Hijo, personas como ella son expertas en engañar», dijo Francisco a Javier durante una de sus largas conversaciones. «Estudió a nuestra familia, descubrió nuestras debilidades y explotó tus sentimientos de forma calculada. No debes culparte por tener un corazón generoso». La empresa familiar pasó por una auditoría completa para identificar y reparar todos los daños financieros causados por Mónica. Se descubrió que ella había desviado fondos a cuentas offshore y había vendido información comercial confidencial a competidores. El valor total de los perjuicios era sustancial, pero la empresa se mantuvo financieramente sólida. Alejandra asumió una posición más activa en la gestión de los negocios familiares, trayendo prácticas de gobierno corporativo más rigurosas para evitar futuras manipulaciones financieras. Javier, después de su recuperación emocional, se volvió responsable de la implementación de nuevos sistemas de seguridad y auditoría. Alberto Solís, el investigador privado, fue contratado permanentemente por la familia para monitorear posibles amenazas futuras. La experiencia con Vanessa les había enseñado a todos que la riqueza y el éxito pueden atraer personas con intenciones maliciosas y que la vigilancia constante es el precio de la seguridad. El juicio de Vanessa atrajo una atención considerable de los medios, especialmente debido al papel único del loro como testigo. Su abogado intentó argumentar que las confesiones fueron obtenidas mediante una provocación ilegal, pero la evidencia de sus acciones anteriores y el patrón de comportamiento documentado por Alberto fueron suficientes para asegurar una condena. Durante el juicio, se revelaron detalles impactantes sobre las relaciones anteriores de Vanessa. 2 de sus víctimas anteriores habían fallecido de hecho en circunstancias sospechosas, pero sus muertes nunca fueron investigadas adecuadamente debido a la aparente naturalidad de los óbitos y a la actuación convincente de Vanessa como doliente. La fiscalía logró conectar a Vanessa con una red de fraude que operaba en varias ciudades mexicanas, apuntando específicamente a hombres mayores ricos y viudos. El esquema era sofisticado, involucrando una investigación previa detallada sobre las víctimas potenciales y una preparación cuidadosa para cada relación. Vanessa fue condenada a 25 años de prisión por tentativa de homicidio calificado, fraude, apropiación indebida y participación en organización criminal. El juez fue particularmente severo, comentando que sus crímenes representaban una forma especialmente cruel de abuso contra personas vulnerables. Después del juicio, la familia Castañeda gradualmente retomó una vida normal, pero con una apreciación renovada por la importancia de la confianza y la vigilancia en las relaciones. Francisco, a los 79 años, permaneció activo y saludable, supervisando personalmente muchas de las reformas implementadas en la empresa. Javier eventualmente comenzó una nueva relación,
pero esta vez con extrema cautela y total transparencia con la familia. Su experiencia con Vanessa lo había vuelto más maduro y perspicaz en asuntos de relación, aunque también más desconfiado. Alejandra se destacó como líder empresarial, implementando prácticas que se convirtieron en modelo para otras empresas familiares. Frecuentemente daba conferencias sobre gobierno corporativo y protección contra fraudes internos, usando la experiencia de su familia como estudio de caso. Ximena creció rodeada de historias sobre la importancia de la honestidad y la protección familiar. Paco permaneció como su compañero constante, y ella desarrolló un interés temprano en el comportamiento animal y la comunicación, inspirada por la forma única en que su loro había ayudado a proteger a su familia. La casa donde Vanessa había vivido con Javier fue vendida, y él se mudó a una residencia más pequeña, más cercana a Alejandra y Ximena. La familia había aprendido que la proximidad física facilitaba tanto la protección mutua como el apoyo emocional durante tiempos difíciles. El doctor Guillermo continuó atendiendo a Francisco y se convirtió en un amigo cercano de la familia. Estaba particularmente interesado en el aspecto neurológico de la recuperación de Francisco y en el papel que el estímulo emocional positivo había desempeñado en su mejora acelerada. El caso del señor Castañeda demuestra claramente cómo los factores psicológicos y emocionales pueden influir dramáticamente en la recuperación neurológica, explicó el doctor Guillermo en sus conferencias médicas. La presencia de Paco y la motivación para proteger a su familia pudieron haber sido factores cruciales en su recuperación sorprendentemente rápida. Alberto Solís expandió sus servicios de investigación, especializándose en casos de fraude familiar y abuso financiero de personas mayores. La experiencia con la familia Castañeda le había enseñado mucho sobre los métodos usados por criminales que apuntan a familias ricas, y desarrolló protocolos específicos para detectar y prevenir tales crímenes. La empresa Castañeda implementó un programa de capacitación para otras empresas familiares sobre cómo identificar y prevenir infiltración criminal. El programa incluía verificación de antecedentes más rigurosa para personas que entraran en relaciones con miembros de la familia y protocolos para monitorear cambios súbitos en testamentos o documentos financieros. Paco vivió por más de 10 años después de los eventos, convirtiéndose en una leyenda local y símbolo de protección familiar. Cuando finalmente falleció de vejez, la familia organizó una ceremonia especial en su honor, reconociendo oficialmente su papel en salvar a Francisco y proteger a toda la familia. Un memorial fue creado en el jardín de la casa de Ximena, donde se instaló una estatua de un loro con una placa que decía: «En memoria de Paco, el guardián silencioso que habló cuando más lo necesitábamos». Ximena, entonces una adolescente, se aseguró de cuidar personalmente las flores alrededor del memorial. La historia de la familia Castañeda fue eventualmente transformada en un libro escrito por un periodista de investigación, con todas las ganancias donadas a organizaciones que protegen a personas mayores contra el abuso financiero. El libro se convirtió en un bestseller y ayudó a concienciar al público sobre las señales de alerta de relaciones predatorias. Años después, cuando Francisco finalmente falleció a los 87 años de muerte natural, su testamento reveló una última sorpresa. Había dejado una cantidad sustancial para la creación de una fundación dedicada al entrenamiento de animales para detección de situaciones de abuso doméstico. La Fundación Paco se volvió pionera en investigaciones sobre cómo las mascotas pueden servir como sistemas de alerta temprana en situaciones peligrosas. Ximena asumió la presidencia de la fundación, expandiendo su trabajo para incluir entrenamiento de perros para detectar señales de depresión en personas mayores aisladas y programas que conectaban mascotas con personas vulnerables como forma de protección y compañerismo. Javier encontró un propósito renovado dirigiendo los aspectos operativos de la fundación. Su experiencia como víctima de manipulación lo hizo particularmente eficaz para identificar y ayudar a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Ximena
ahora adulta y veterinaria titulada, desarrolló protocolos científicos para el entrenamiento de animales en detección de comportamiento humano anómalo. Su trabajo revolucionó la forma en que los animales de servicio son entrenados para proteger a personas vulnerables. El legado de la familia Castañeda trascendió su experiencia personal traumática, transformándose en un movimiento mayor de protección y concienciación. El caso de tía Vanessa se volvió estudio obligatorio en cursos de Derecho y Trabajo Social en todo el país, educando a profesionales sobre los métodos sofisticados usados por depredadores financieros. El doctor Guillermo publicó varios artículos académicos sobre el caso, estableciendo nuevos protocolos para evaluar pacientes en coma que pudieran estar siendo víctimas de envenenamiento o medicación inadecuada. Su trabajo salvó a decenas de otras víctimas potenciales a lo largo de los años. La empresa Castañeda continuó prosperando bajo el liderazgo conjunto de Jimena y Javier, pero con una cultura corporativa renovada que priorizaba transparencia, ética y protección familiar. Se convirtió en modelo para otras empresas familiares mexicanas sobre cómo implementar gobernanza efectiva sin perder el carácter personal de los negocios. Alberto Solís estableció la primera agencia mexicana especializada en investigación de delitos contra personas mayores, trabajando en estrecha colaboración con autoridades policiales y sistemas de salud. Su experiencia con el caso Castañeda le dio credibilidad y experiencia únicas en esta área especializada. La red criminal de la que formaba parte tía Vanessa fue completamente desmantelada mediante la investigación que siguió a su juicio. Al menos otras 12 mujeres fueron arrestadas y más de 50 víctimas potenciales fueron identificadas y protegidas antes de que se convirtieran en blancos. El caso estableció precedentes legales importantes para el procesamiento de delitos financieros contra personas mayores en México. Las leyes se fortalecieron para incluir penalidades más severas para depredadores que apuntan específicamente a personas vulnerables debido a su edad o condición de salud. 10 años después de los eventos, la familia Castañeda organizó una reunión especial para conmemorar no solo su supervivencia, sino también el impacto positivo que su experiencia había generado. Cientos de personas que habían sido ayudadas por la Fundación Paco asistieron al evento. Alejandra, ahora una líder empresarial respetada a nivel nacional, habló sobre cómo la experiencia con tía Vanessa había enseñado a la familia que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de protegerse y cuidarse unos a otros. Su discurso emocionó a la audiencia y fue ampliamente reproducido en los medios. Javier, cuyas heridas emocionales finalmente habían cicatrizado, encontró coraje para hablar públicamente sobre su experiencia como víctima de manipulación. Su testimonio ayudó a muchos otros hombres a reconocer señales de relaciones depredadoras y buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Jimena presentó su investigación más reciente sobre comunicación animal y protección humana, demostrando cómo el legado de Paco continuaba evolucionando y ayudando a personas alrededor del mundo. Su trabajo había sido reconocido internacionalmente y se estaba implementando en varios países. La ceremonia culminó con la inauguración de un centro de entrenamiento de animales de servicio específicamente dedicado a la protección de personas mayores. El centro, bautizado como Centro Paco de Protección y Compañerismo, representaba la transformación completa de una experiencia traumática en una fuerza positiva para el cambio social. Francisco, quien había fallecido 2 años antes, fue homenajeado póstumamente como visionario que había transformado su propia victimización en una cruzada para proteger a otros. Una foto suya con Paco fue colocada en la entrada del centro, recordando a todos los visitantes que incluso en las situaciones más desesperadas, la inteligencia, el coraje y el amor familiar pueden triunfar sobre la maldad. La historia de la familia Castañeda se convirtió en símbolo de esperanza para innumerables familias que enfrentaban situaciones similares. Demostró que los depredadores pueden ser sofisticados y convincentes, pero que las familias unidas y vigilantes pueden proteger a sus miembros más vulnerables.
El centro de entrenamiento rápidamente se expandió para incluir programas educativos para familias, talleres sobre señales de alerta de abuso financiero y servicios de apoyo para víctimas de relaciones depredadoras. Se convirtió en referencia nacional en protección de personas mayores. Alejandra estableció un programa de becas para jóvenes interesados en carreras de protección social, asegurando que las lecciones aprendidas por su familia continuaran transmitiéndose a futuras generaciones de profesionales dedicados a proteger a los vulnerables. Javier creó un sistema de mentoría para otros hombres que habían sido víctimas de manipulación romántica, ofreciendo apoyo psicológico y orientación práctica sobre cómo reconstruir vidas y relaciones después de experiencias traumáticas. La Fundación Paco desarrolló alianzas con universidades para investigar métodos innovadores de protección de personas mayores, incluyendo tecnología vestible que monitorea signos vitales y detecta sustancias potencialmente peligrosas en el organismo. Dr. Guillermo estableció un protocolo médico estándar para evaluar pacientes ancianos que presentan síntomas repentinos o inexplicables de deterioro cognitivo, incluyendo pruebas específicas para detectar envenenamiento por medicamentos o sustancias no recetadas. Alberto Solís entrenó a una nueva generación de investigadores especializados en delitos contra personas mayores, creando una red nacional de profesionales capacitados para identificar e investigar casos de abuso financiero y físico en poblaciones vulnerables. La empresa Castañeda implementó un programa de responsabilidad social que ofrece servicios de consultoría gratuitos para otras empresas familiares sobre cómo establecer protecciones contra la infiltración criminal y la manipulación financiera. El caso continuó siendo estudiado en escuelas de derecho como ejemplo de cómo las evidencias circunstanciales pueden reunirse para construir un caso sólido contra criminales sofisticados. La grabación de las confesiones de tía Vanessa se convirtió en material didáctico clásico para estudiantes de jurisprudencia. 15 años después de los eventos originales, Ximena, ahora una veterinaria e investigadora respetada, publicó un estudio innovador sobre la capacidad de los loros para memorizar y repetir conversaciones humanas con precisión forense. Su trabajo abrió nuevas posibilidades para usar animales como testigos en investigaciones criminales. La investigación de Ximena atrajo atención internacional y resultó en invitaciones para dar conferencias alrededor del mundo. Se convirtió en portavoz global para el uso ético de animales en la protección de personas vulnerables, siempre acreditando a Paco como su inspiración original. Alejandra fue elegida para el consejo directivo de varias organizaciones nacionales de protección a personas mayores, usando su experiencia y recursos para influir en políticas públicas a nivel nacional. Su trabajo contribuyó a cambios significativos en la legislación mexicana sobre delitos contra personas vulnerables. Javier encontró el amor verdadero con una mujer que conoció a través de su trabajo en la fundación. Ella era trabajadora social especializada en casos de abuso doméstico y comprendía profundamente las cicatrices emocionales que él cargaba. Su relación floreció lentamente, construida sobre transparencia total y apoyo mutuo. La boda de Javier fue una celebración familiar alegre, marcando simbólicamente su recuperación completa de la manipulación que había sufrido. La ceremonia se realizó en el jardín donde estaba ubicado el memorial de Paco, honrando la memoria del pájaro que había salvado a toda la familia. La nueva esposa de Javier, Sofía, trajo su propia experiencia profesional a la Fundación Paco, expandiendo sus servicios para incluir apoyo psicológico especializado para víctimas de relaciones predatorias. Su experiencia complementó perfectamente el trabajo que la familia ya estaba realizando. Juntos, Javier y Sofía desarrollaron un programa de rehabilitación para personas que habían sido víctimas de manipulación emocional, ofreciendo tanto apoyo psicológico como entrenamiento práctico para reconocer señales de alerta en futuras relaciones. La Fundación Paco estableció oficinas en 5 estados mexicanos, cada una adaptada a las necesidades específicas de la población local, pero todas siguiendo los principios fundamentales de protección, educación
y apoyo desarrollados por la familia Castañeda. 20 años después del despertar dramático de Francisco, la familia organizó una conferencia internacional sobre protección de personas mayores, atrayendo expertos de todo el mundo. La conferencia se convirtió en evento anual, estableciendo a México como líder mundial en investigación y práctica de protección a poblaciones vulnerables. Durante la conferencia, se reveló que las técnicas desarrolladas por la Fundación Paco habían sido implementadas en más de 15 países, salvando aproximadamente más de 1,000 vidas de situaciones de abuso potencial. El impacto global de la experiencia de una familia mexicana era extraordinario. Ximena fue homenajeada con varios premios internacionales por su liderazgo en la protección de personas mayores y el gobierno corporativo ético. Siempre insistía en compartir estos reconocimientos con toda la familia, enfatizando que su éxito era resultado del trabajo colectivo y el apoyo mutuo. Beatriz se casó con un colega investigador que compartía su pasión por el bienestar animal y la protección humana. Juntos, establecieron el primer instituto de investigación dedicado exclusivamente al estudio de cómo los animales pueden contribuir a la seguridad y salud humanas. El instituto desarrolló protocolos para entrenar no solo a loros, sino también a perros, gatos y otros animales para detectar situaciones anómalas en hogares de personas mayores. Su investigación pionera expandió significativamente las posibilidades de usar animales como guardianes silenciosos de personas vulnerables. Javier y Sofía tuvieron 2 hijos que crecieron escuchando historias sobre Paco y la importancia de proteger a los miembros de la familia. Los niños desarrollaron un amor natural por los animales y un fuerte sentido de responsabilidad social desde muy temprana edad. La segunda generación de la familia Castañeda mostró señales prometedoras de continuar el legado de protección y servicio social. Los hijos de Beatriz y Javier demostraron un interés temprano en carreras que implicaban el cuidado de otros, sugiriendo que los valores familiares se estaban transmitiendo con éxito. Ximena nunca se volvió a casar, dedicando su vida al trabajo de la fundación y a la crianza de su hija Beatriz. Encontró una profunda satisfacción al saber que la experiencia traumática de su familia se había transformado en una fuerza positiva que continuaría ayudando a personas durante generaciones. La empresa Castañeda se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios como ejemplo de cómo las empresas familiares pueden implementar prácticas éticas rigurosas sin sacrificar rentabilidad o crecimiento. Su enfoque equilibrado entre el éxito financiero y la responsabilidad social inspiró a cientos de otras empresas. El doctor Guillermo se jubiló después de una carrera distinguida, pero continuó como consultor para la Fundación Paco, contribuyendo con su experiencia médica al desarrollo de nuevos protocolos de protección. Su colaboración continua con la familia demostraba cómo las relaciones profesionales pueden evolucionar hacia amistades duraderas basadas en valores compartidos. Alberto Solís estableció la primera escuela mexicana para investigadores especializados en delitos contra personas mayores, entrenando a cientos de profesionales que ahora trabajan en todo el país. Su metodología, desarrollada a partir de la experiencia con el caso Castañeda, se convirtió en el estándar nacional para este tipo de investigación. La historia de tía Vanessa sirvió como caso de estudio en programas de capacitación para profesionales de la salud, enseñándoles a identificar signos de abuso o medicación inadecuada en pacientes mayores. Su arresto había prevenido incontables crímenes similares. El legado de Paco trascendió su función original como mascota, convirtiéndose en un símbolo internacional de protección familiar y vigilancia comunitaria. Su historia fue traducida a docenas de idiomas y estudiada en universidades de todo el mundo. La familia Castañeda demostró que incluso las experiencias traumáticas pueden transformarse en catalizadores para cambios positivos duraderos. Su viaje de víctimas a defensoras inspiró a innumerables otras familias a transformar sus propias adversidades en oportunidades para ayudar a otros. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like
Y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 25 años después del despertar milagroso de Francisco, la Fundación Paco se había convertido en una de las organizaciones de protección a personas mayores más respetadas del mundo. Lo que comenzó como un intento desesperado de salvar a un patriarca familiar había evolucionado hasta convertirse en un movimiento global de protección y dignidad humana. Jimena, ahora una autoridad mundial reconocida en comportamiento animal aplicado a la protección humana, fue invitada a dar una conferencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el uso ético de animales en la detección de abuso contra poblaciones vulnerables. Su presentación fue vista por millones de personas y resultó en la creación de nuevos protocolos internacionales. Durante su conferencia, Jimena contó la historia de Paco con la misma pasión y precisión que había caracterizado toda su carrera. Explicó cómo un simple loro doméstico se había convertido en catalizador de cambios fundamentales en la forma en que las sociedades protegen a sus miembros más vulnerables. Mi amigo Paco nos enseñó que la protección no solo proviene de sistemas complejos o tecnología avanzada, dijo Jimena ante la Asamblea Internacional. A veces, proviene de observar cuidadosamente, escuchar atentamente y actuar con valentía cuando algo no está bien. Alejandra, ahora en sus 60 años, había sido nombrada para múltiples consejos internacionales de gobernanza corporativa y protección de derechos humanos. Su experiencia única como hija, que salvó a su padre de un intento de homicidio, le daba una perspectiva que pocos especialistas poseían. La empresa Castañeda se había convertido en multinacional, pero mantenía sus valores fundamentales de ética y protección familiar. Cada oficina internacional implementaba programas locales de protección a adultos mayores, adaptados a las necesidades culturales específicas de cada región, pero siempre basados en los principios desarrollados a través de la experiencia original de la familia. Javier había encontrado verdadera felicidad en su segundo matrimonio y su familia creciente. Sus hijos, ahora adolescentes, mostraban el mismo compromiso con el servicio social que había caracterizado a sus padres y tíos. La familia había roto el ciclo de victimización, creando en su lugar una tradición de protección y servicio. Sofía se había convertido en directora nacional de una red de centros de apoyo a víctimas de relaciones predatorias. Su trabajo había ayudado a miles de personas a liberarse de situaciones abusivas y reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza. Dr. Guillermo, incluso en el retiro, continuaba publicando investigaciones sobre los aspectos neurológicos de la recuperación de trauma. Sus estudios sobre el caso de Francisco habían contribuido a avances significativos en el tratamiento de pacientes en coma y en la detección de envenenamiento por medicamentos. Alberto Solís había entrenado a una generación entera de investigadores especializados, pero su caso más famoso seguía siendo la investigación que salvó a Francisco Castañeda. Frecuentemente era invitado a conferencias internacionales sobre técnicas de investigación de crímenes contra adultos mayores. La red criminal de la que tía Vanessa formaba parte había sido completamente erradicada, pero el trabajo de prevención continuaba. Nuevas formas de explotación de personas vulnerables surgían constantemente, exigiendo vigilancia y adaptación continuas de los sistemas de protección. Vanessa había pasado 25 años en prisión, donde desarrolló una comprensión tardía de la magnitud de sus crímenes. Eventualmente, colaboró con investigadores que estudiaban psicología criminal, contribuyendo a una mejor comprensión de cómo operan los depredadores financieros y cómo pueden ser detectados más tempranamente. Su colaboración con las autoridades no disminuyó la severidad de sus crímenes, pero proporcionó información valiosa que ayudó a proteger a otras víctimas potenciales. Paradójicamente, la propia delincuente se convirtió en herramienta para prevenir crímenes similares. El memorial de Paco en el jardín de Alejandra se había convertido en lugar de peregrinación informal para familias que habían enfrentado situaciones similares. Personas de todo México, e incluso otros países, visitaban el memorial para rendir homenaje al loro que había salvado a una familia e inspirado un movimiento.
Jimena mantenía el jardín memorial con el mismo cariño que había demostrado por Paco cuando era niña. Ella frecuentemente llevaba a sus propios hijos a visitar el memorial, contándoles historias sobre el loro valiente que había protegido a su familia cuando ella era pequeña. Los hijos de Jimena, aunque nunca conocieron a Paco personalmente, crecieron con un profundo respeto por los animales y un fuerte sentido de responsabilidad para proteger a otros. La tercera generación de la familia Castañeda estaba siendo educada con los mismos valores de coraje, inteligencia y compasión que habían salvado a sus abuelos. La Fundación Paco había establecido programas en más de 30 países, cada uno adaptado a las necesidades y culturas locales, pero todos unidos por los principios fundamentales de dignidad humana y protección de vulnerables. El impacto global de una familia mexicana era extraordinario y continuaba creciendo. Alejandra reflexionaba a menudo sobre cómo una experiencia que podría haber destruido a su familia, en cambio, había fortalecido sus lazos y creado un legado de protección que beneficiaría a generaciones futuras. El intento de tía Vanessa de destruir a la familia Castañeda había, irónicamente, resultado en el fortalecimiento de incontables otras familias. A veces Dios permite que enfrentemos grandes desafíos no para quebrarnos, sino para darnos fuerza para ayudar a otros que pasan por las mismas dificultades, decía Alejandra en sus conferencias. Nuestra experiencia con Vanessa fue terrible, pero el bien que resultó de ella superó con creces el mal que ella pretendía causar. La empresa Castañeda había establecido un fondo permanente que garantizaba el funcionamiento de la Fundación Paco a perpetuidad. Incluso si algo les sucediera a los miembros actuales de la familia, el trabajo de protección a los adultos mayores continuaría indefinidamente. Javier se había convertido en especialista en ayudar a otros hombres que habían sido víctimas de relaciones depredadoras. Su propia experiencia dolorosa se había transformado en pericia que salvaba a otros de situaciones similares. Él decía a menudo que Vanessa, sin querer, le había dado la herramienta más poderosa para ayudar a otros. El doctor Guillermo había documentado más de 100 casos similares al de Francisco a lo largo de su carrera, usando las lecciones aprendidas con la familia Castañeda para salvar a docenas de otras víctimas de envenenamiento o medicación inadecuada. Su protocolo médico era ahora estándar internacional. Alberto Solís había resuelto más de 500 casos de crímenes contra adultos mayores, usando las técnicas desarrolladas durante la investigación de Vanessa. Cada caso resuelto representaba una familia protegida, una vida preservada y un criminal impedido de continuar sus actividades. La historia de la familia Castañeda había sido adaptada en película, libro y documental, siempre con la condición de que todas las ganancias se donaran a organizaciones de protección a adultos mayores. La familia rechazó consistentemente lucrar financieramente de su experiencia traumática, prefiriendo usar la atención mediática para educar y proteger a otros. Jimena había recibido invitaciones para mudarse a otros países y liderar programas internacionales, pero siempre elegía permanecer en México, sintiendo que su responsabilidad principal era con el país donde Paco había hecho la diferencia original. Su lealtad a las raíces familiares inspiraba a otros a valorar sus propias comunidades. La tercera generación de la familia Castañeda, los hijos de Jimena y Javier, había crecido escuchando historias sobre Paco y comprendiendo desde pequeños que habían heredado no solo riqueza material, sino también una responsabilidad social significativa. Ellos abrazaron esa herencia con entusiasmo y determinación. Alejandra, reflexionando sobre 3 décadas de trabajo inspirado por la experiencia con Vanessa, a menudo se maravillaba de la capacidad humana de transformar tragedia en triunfo. El intento de una mujer maliciosa de destruir a su familia había resultado en la creación de una red global de protección y cuidado. Paco nos enseñó que la vigilancia amorosa es el mejor regalo que podemos darnos unos a otros, decía Alejandra. No se trata de desconfianza, sino de cuidado atento hacia aquellos que amamos. Si cada familia practicara esta vigilancia amorosa,
¿cuántas tragedias podrían evitarse? La Fundación Paco había salvado aproximadamente más de 10.000 vidas directamente e influido en cambios políticos que protegieron a cientos de miles de personas vulnerables indirectamente. Lo que comenzó como una familia salvando a su patriarca había evolucionado en un movimiento que salvaba familias alrededor del mundo. El doctor Guillermo, incluso a sus 80 años, continuaba investigando y publicando artículos sobre detección médica de abuso contra adultos mayores. Su colaboración vitalicia con la familia Castañeda había resultado en avances médicos que beneficiaron a incontables pacientes y sus familias. Alberto Solís había establecido la primera universidad especializada en investigación de crímenes contra poblaciones vulnerables. Estudiantes de todo el mundo venían a México para aprender las técnicas que él había desarrollado, difundiendo conocimiento y experiencia globalmente. Javier y Sofía habían creado un programa de apoyo específico para hijos adultos de víctimas de relaciones predatorias, reconociendo que estos crímenes afectan a familias enteras, no solo a las víctimas directas. Su trabajo había ayudado a cientos de familias a sanar y reconstruirse. La empresa Castañeda se había convertido en modelo de cómo las empresas familiares pueden operar con éxito mientras mantienen valores éticos rigurosos y contribuyen positivamente a la sociedad. Su enfoque influyó en la legislación corporativa de varios países. Jimena había publicado más de 50 artículos científicos sobre comportamiento animal aplicado a la protección humana, estableciendo una nueva disciplina académica que ahora se enseñaba en universidades alrededor del mundo. Su trabajo había creado un puente entre la ciencia animal y la protección social. El Memorial de Paco se había convertido en el centro de un jardín más grande dedicado a la memoria de todos los animales que habían protegido a sus dueños humanos en situaciones peligrosas. El jardín recibía a miles de visitantes anualmente y servía como recordatorio tangible de la importancia de la vigilancia amorosa. Alejandra había establecido un programa de becas que garantizaba que jóvenes de familias de bajos ingresos pudieran estudiar campos relacionados con la protección social y el cuidado de adultos mayores. Ella creía que el talento y la compasión existen en todas las clases sociales y deben cultivarse independientemente de la situación financiera. La historia había demostrado que una familia unida, inteligencia aplicada y coraje moral pueden superar incluso las amenazas más sofisticadas. La experiencia con la tía Vanessa había fortalecido no solo a la familia Castañeda, sino también a innumerables otras familias que aprendieron de su experiencia. 30 años después del despertar dramático de Francisco, la familia Castañeda había transformado completamente lo que significaba ser víctima de un crimen. En lugar de permanecer víctimas, se habían convertido en defensores, protectores y educadores, usando su experiencia para construir un mundo más seguro para las personas vulnerables. La lección más poderosa de la historia de la familia Castañeda era que incluso las experiencias más traumáticas pueden transformarse en fuerzas para el bien cuando se enfrentan con coraje, inteligencia y amor familiar. Probaron que la respuesta a la maldad no es la venganza, sino la protección. Proteger a otros de sufrir lo que ellos sufrieron. Paco, un simple loro doméstico, se había convertido en un símbolo internacional de que la protección puede venir de las fuentes más inesperadas y que prestar atención a los detalles aparentemente insignificantes puede salvar vidas. Su legado seguía creciendo, tocando vidas en todo el mundo. La familia Castañeda había aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero o las posesiones, sino en la capacidad de proteger a quienes amamos y extender esa protección a otros que la necesitan. Transformaron su riqueza material en riqueza de propósito, creando un significado que trascendía cualquier valor monetario. Fin de la historia. Ahora cuéntenos qué le pareció esta historia emocionante y desde dónde nos está viendo. Comente si usted cree que la familia Castañeda tomó las decisiones correctas al transformar su experiencia traumática en misión de vida. Su opinión es muy importante para nosotros.
No olvide dejar su like y sobre todo suscribirse al canal para no perderse otras historias conmovedoras como esta. Muchas gracias por su compañía.